Listo. Aquí está el GXWord3. Entonces arrancamos nuevamente, nuevo proyecto, FX5. Aquí aparecen ya dos CPUs, ya aparece el FX5U y el FX5UJ. Y él me pregunta por el tipo de lenguaje de programación que voy a utilizar, pero en la rutina inicial, ¿sí? O sea, esto se puede cambiar en cualquier momento del desarrollo del proyecto. Vamos a trabajar aquí con Function Blocks o FBD. Este es el árbol del proyecto que habíamos visto ahorita en la presentación anterior. Árbol del proyecto, si se les pierde alguna de estas, digamos, de estas ventanas como tal, pues yo voy a hacerlo desde el inicio para que no tengamos ningún inconveniente a futuro. Es que esas herramientas se pueden abrir con estos botones o con estas, digamos, menús que aparecen en la parte superior. Entonces yo puedo tener el árbol del proyecto, ¿sí? El proyecto como tal, árbol del proyecto, a través de este botón que dice Navigation, ¿sí? Puedo tener la ventana de configuración de conexión al PLC, ¿cierto? Muy importante. Aquí. Puedo tener también las librerías como tal, que aparecen en el lado derecho, a través de este botón, que dice Element Selection. Entonces es bien importante. Vamos a mirar entonces todas estas herramientas. Tengo primero la herramienta de conexión al PLC, muy importante. Esta herramienta de conexión me va a mostrar en la ventana, me va a mostrar un elemento en la casilla que dice conexión, Current Connection Destination, y otro elemento que dice All Connection Destination. Entonces, vamos a entender esto. Aquí yo voy a hacer la configuración de la conexión a mi PLC, ¿sí? La conexión que aparece aquí en la parte superior es la conexión que él está utilizando actualmente. Y en la parte inferior van a aparecer los tipos de configuraciones de conexiones posibles que yo puedo tener o que yo puedo hacer. Vamos a crear entonces una conexión. Yo le digo conexión, vamos a hacerla de esta forma, conexión Ethernet. Le doy OK y voy a configurar esta conexión a mi PLC. Yo en estos momentos tengo el PLC conectado, lo tengo conectado en Ethernet, lo tengo conectado a un switch y voy a hacer la configuración de esta conexión. Doy doble clic, le digo otra conexión, se me abre esta ventana de configuración, una configuración típica. Aquí elijo el modo de conexión Ethernet. Le voy en la siguiente opción, donde dice lado del PC, tengo conexión Ethernet, o sea, mi computador está conectado en Ethernet al PLC, y del lado del PLC estoy conectado directamente al PLC. Les voy a explicar por qué se hace esto. Pero entonces aquí, como tengo una conexión directa, yo le digo una conexión vía hub, entonces yo le digo al software que me identifique el PLC. Está pidiendo aquí que configure la tarjeta de conexión a la red de mi computador. Ok. Le doy en identificar la CPU y ahí la encontró, ¿cierto? Identificó la CPU y ya la identificó con la IP. O sea, este software me va a identificar cualquier PLC que esté conectado en red a mi equipo, ¿sí? ¿Qué es lo que debo tener? Primero que todo, debo tener en cuenta que mi computador debe tener la misma máscara de red, debe tener los primeros 3 dígitos de la configuración de la dirección IP exactamente iguales a los de mi PLC. Por defecto, este PLC viene con esta IP, la 192.168.3.250, ¿sí? Luego de identificar esto, ya paso a la siguiente opción, que es otras estaciones, Other Station Setting, para que me dé un tiempo de chequeo de la CPU. Le doy Connect Test y ya él me identificó la CPU. O sea, ya aquí ya tengo la conexión realizada. Lo que les quería decir es que esta conexión al PLC en Mitsubishi se puede realizar directamente o se puede realizar a través de un elemento, un tercer elemento, obviamente Mitsubishi. Pero entonces yo puedo, por ejemplo, conectarme a través del PLC
perdón, al PLC a través de una, por ejemplo, de una pantalla. Es dado el caso que yo no tenga un switch y yo tengo una pantalla y un PLC, entonces yo me podría conectar a la pantalla a través del puerto USB, o sea, mi computador a la pantalla vía USB y de la pantalla al PLC vía Ethernet. Entonces no necesitaría sino un solo cable para conectar los dos equipos. Entonces esto también es interesante para términos de inicio, de arranque de un proyecto donde yo no pueda tener un switch para hacerle mantenimiento a mi proyecto, para cargar mi proyecto. Entonces lo que yo hago es que a través de la pantalla me conecto al PLC. Entonces esta es otra opción de hacerlo. ¿Listo? Sigamos. Esta configuración que acabo de hacer no es la configuración que va a ejecutar el sistema por defecto, sino que la que se va a ejecutar es la que aparece aquí, la Current Connection Destination. Lo que yo hago es que esta configuración que acabo de hacer la elijo como la configuración actual, ¿sí? Entonces ya me aparece aquí, ya quedó configurada la conexión a mi PLC. ¿Listo? Vamos a pasar, ¿hay alguna pregunta por ahí, Abiel? Contame si hay alguna pregunta que no estoy viendo, aquí no estoy viendo las preguntas. Parece que no. Okay. Hola, hola. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás? Cuéntame. Buenos días. Danilo León, de Quito, Ecuador. Danilo, ¿de qué compañía me llamas? Tech, ¿Me hablas? de Tech, de acá de Ecuador. Ok, Danilo, cuéntame. Mira, te quería hacer una consulta. Yo tengo un PLC, un FX5U conectado ya en una planta y lo Sí, estoy monitoreando vía web server. sí, Tengo asignado una IP pública para poderlo monitorear por internet. Ahora, sí. pero no he podido o no he logrado hacer alguna configuración para de pronto poderlo programar remotamente vía internet. No sé si esto sea posible porque cuando accedo a las configuraciones de red no me permite, o sea, no puedo ponerla en la misma red por lo que están en internet. No sé si hay alguna forma de conectar para poder programar al PLC desde internet. Pues si ya tiene la red pública no debería tener ningún problema. Yo creo que ya es más como un conflicto de IT. Pero sí que lo podemos revisar. ¿Quieres? Me envían los datos para que lo revisemos. Me dan los datos de la configuración de la red, de qué IP estás configurando. eh, es que realmente ahí no debería existir ningún conflicto, ¿sí? Porque, claro, yo ya puedo acceder al web server sin problema y puedo monitorear el HMI que se hizo, Sí, ¿no? sí, Pero me correcto. gustaría poder realizar algún cambio en la configuración remotamente. Claro, claro. Entonces, No, lo entiendo, o sea, claro, entiendo qué es lo que quieres hacer, o sea, simplemente programar remotamente. Pues es que realmente estos equipos están hechos digamos, tienen los puertos abiertos para hacer ese tipo de conectividad. Lo único que hace falta es tener la IP pública para acceder al equipo. Y ya de ahí es como si estuvieras al lado de tu equipo, o sea, no debería existir ningún problema, ¿sí? ok, entonces te envío los datos para Sí, posterior a para la que lo reunión me chequemos, puedas sí. ayudar. Sí, claro que sí. Listo, Danilo, Perfecto, con mucho gusto. gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, hasta el momento? Bueno, continuemos. Entonces, creo que en la presentación pasada no mostré esta opción, fue la única que no mostré, Module Configuration. Entonces aquí tenemos el árbol del proyecto y la primera opción del proyecto me dice Module Configuration. Le doy doble clic y aquí voy a poder tener, digamos, el hardware de mi configuración, de mi proyecto, lo voy a poder tener aquí, digamos, de forma más amigable. Esto anteriormente pues no lo teníamos en los software pasados. Entonces aquí yo en mi PLC voy a adicionar o voy a juntar los módulos de configuración de hardware. Entonces si yo tengo, por ejemplo, un módulo análogo, yo lo puedo conectar, ¿sí? Él me va a indicar dónde puedo conectar ese módulo. Por ejemplo, un módulo de expansión. Lo voy a conectar. Voy a conectar un módulo, por ejemplo, de este módulo de control de temperatura. Lo voy a conectar aquí.
un módulo de motion, control de servos, de control de movimiento. Y aquí tengo mi arquitectura de configuración. Cuando le doy doble clic a cualquiera de estos módulos, entonces ya él me va a abrir la configuración propia de estos módulos, ¿sí? Le voy a dar doble clic. Entonces ya él me crea por aquí una herramienta de configuración de estos módulos donde yo ya puedo tener un acceso a los parámetros de estos módulos. Por ejemplo, mira, aquí se me abrió el módulo de motion. Entonces, ya aquí tengo el software de configuración del control de movimiento. ¿Sí? Ok, entonces, seguimos. Aquí en programa, como les decía yo anteriormente, en programa, yo tengo las rutinas, o las rutinas que yo voy a crear, las voy a adjuntar a cualquiera de estos label de ejecución de programa. Entonces, por defecto, él me crea una rutina en el scan, que es una rutina que se va a evaluar o se va a ejecutar con el scan del PLC, ¿cierto? Entonces, aquí tengo el área de trabajo, aquí voy a empezar a crear mi proyecto. Es algo muy simple como esto es, yo tengo contacto una bobina, ¿sí? Y este programa, o esta rutina, vamos a colocarle aquí cualquier cosa, una marca. Las marcas de Mitsubishi son, las X son las entradas, las Y son las salidas, las M son las marcas internas, o sea, los bits, y las D son los registros. Básicamente esos son los principales registros utilizados en Mitsubishi, aunque hay muchos más. Entonces tengo aquí un contacto y tengo una bobina. Compilo siempre que hago un cambio en el proyecto, compilo o hago cambios en línea. Ahorita vemos eso también. Esta rutina que se está ejecutando aquí en el scan, en un momento determinado yo la podría quitar de aquí, la podría colocar como un evento, no sé, o como una ejecución inicial. ¿Sí? Entonces aquí ya se me pasó a hacer una rutina que solamente se va a ejecutar cuando enciendo el PLC. ¿Sí? Entonces esto lo puedo hacer de forma muy simple. Tengo en la rutina, tengo adicionalmente a eso, esta rutina, vamos a ponerle un nombre, rutina inicial, se va a llamar proceso. Adicionalmente a eso, tiene algo que se llama local label, que son las etiquetas locales de este proyecto. Muy importante eso. Ahorita vamos a empezar a mirar qué son las etiquetas. Sigamos mirando en el proyecto. Aquí tenemos algo que se llama function block. Aquí es donde yo creo los bloques funcionales, los bloquecitos propios de aplicación. Las label, las etiquetas globales, que son las etiquetas que se ejecutan en cualquiera de estos scan o cualquiera de estos subrutinas como tal. Tengo las estructuras de datos, tengo la memoria de datos. Memoria de datos son todos los datos del PLC que están almacenados o que se pueden cargar en el proyecto, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Cuando van a hacer un backup de un proyecto, deben hacer el backup también de la memoria, porque aquí están los datos almacenados. Aquí tengo la sección de parámetros, los parámetros del PLC. Entonces vamos a abrir esto un poco. Tengo, digamos, en esta sección puedo tener, por ejemplo, le puedo colocar un nombre al proyecto, puedo configurar los scan también, puedo configurar interrupciones del proyecto, puedo, digamos, configurar la memoria, ¿sí? Esto también puedo configurar la memoria, o sea, puedo crear, digamos, secciones de memoria dentro del PLC que son, digamos, almacenadas de acuerdo a la batería del PLC o que son lo que llamamos memoria volátil, memoria LHA y memoria volátil. En este PLC uno puede configurar la memoria, voy a abrir esto acá, puede configurar uno la memoria para que esa memoria sea o no sea almacenada por la batería del PLC. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ustedes tienen un dato, le configuraron un dato al PLC que puede ser, no sé, un set point de temperatura. Ese dato
debe quedar guardado en la memoria del PLC y no se puede permitir que cuando se apague el PLC y se vuelva a encender, ese dato sea borrado. Entonces, esos registros deben estar dentro del rango que aparece en esta configuración. Entonces, ahora aquí hay una configuración donde los registros, por ejemplo, en esta configuración, desde el D200 hasta el D7999, están almacenados en la batería del PLC, ¿sí? Si no están dentro de este rango, cuando vas a apagar el PLC y lo vas a prender, ese valor se va a borrar. Entonces la pregunta es, ¿cuál batería si este PLC no tiene batería? Realmente a este PLC se le puede colocar una batería, pero ellos vienen con un capacitor que me almacena esta memoria entre 20 y 30 días. Así que en muchos casos sucede que nuestros clientes a veces apagan las máquinas, las dejan mucho tiempo apagadas y cuando las van a iniciar, pues piensan que se quedaron sin programa, que se les borró el programa. Realmente el programa no se borra, porque el programa está almacenado en una memoria EPROM. Lo que sucede es que se borran los datos del programa, o sea, todo queda en ceros. Entonces hay que volver a cargar esos datos, ¿sí? Okay. Aquí hay, digamos, varios aspectos que se pueden configurar, como el watchdog, por ejemplo, el LED de errores del PLC, uno lo puede, pues, digamos, configurar para que muestre o no muestre datos, los scans del PLC, etcétera. Aquí hay varias configuraciones que se pueden realizar. Por ejemplo, qué espacio de memoria quiero yo utilizar dentro de una memoria SD, etcétera. Aquí hay algunas configuraciones. También este PLC tiene, si de pronto se acuerdan, este PLC tiene una capacidad de memoria de 64.000 pasos de programa, ¿sí? Esa memoria de programa ya en estas nuevas versiones de CPU se puede expandir al doble, con menos velocidad, pero se puede expandir al doble de capacidad. Entonces, si en algún momento tienen que pasarse de 64.000 pasos, pues lo podrían hacer. Okay. Luego aquí viene la parte de la configuración ya como tal de las periferias del PLC, donde están los módulos internos de funcionalidad del PLC, como son el puerto Ethernet. Aquí, por ejemplo, no tengo una IP, porque la IP por defecto del PLC, como les decía, es 192.168.3.250. Yo aquí podría configurar una IP diferente, con una máscara diferente y un gateway también específico. Puedo configurar, por ejemplo, la red. Si yo tengo mi red en CC-Link, si se acuerdan algunos de ustedes, este PLC en su puerto Ethernet ya viene con conectividad CC-Link Field Basic, que me permite hacer interconexión con variadores de velocidad Mitsubishi, servomotores, con HMIs también y con IOs descentralizados. Entonces yo aquí puedo hacer una configuración de una red. ¿Sí? Con esta herramienta yo puedo, por ejemplo, adicionar ya los variables de velocidad a esta red. Puedo tener en un FX5, puedo tener FX5U o 5UC, puedo tener hasta 16 periféricos conectados a un UJ, puedo tener hasta 6 periféricos conectados, ¿sí? Puedo tener aquí un servo, no sé. Puedo tener, bueno, aquí también puedo hacer la configuración de Modbus y voy a utilizar este puerto como un puerto Modbus. Y también puedo configurar los devices en Mitsubishi que están, digamos que están adjuntados a esta red. También tenemos aquí en la configuración, tenemos la configuración del puerto de comunicación RC485 con algunos protocolos ya prediseñados. Entonces, si quiero Modbus RTU, si quiero una conexión punto a punto, si quiero comunicación, por ejemplo, variadores Mitsubishi, que se llama Inverter Communication of Link Roll, entonces ya la puedo tener acá, puedo tener esta configuración. Si en algún momento tienen alguna de estas configuraciones, con mucho gusto me preguntan, que yo tengo algunas ya de estas guías de inicio rápido ya
ya desarrolladas, o bueno, o están en la página desarrolladas por alguien, pues, de mi switch. Puedo configurar las entradas y salidas rápidas. Entonces, en el FX5 como tal, pues tengo 8 entradas rápidas y tengo 4 salidas rápidas en el modelo con salida transistor. Entonces, si yo quiero, no sé, conectar un servo por pulsos, pues aquí, que es donde yo voy a hacer la configuración, tanto de las entradas como de las salidas. Yo quiero, por ejemplo, configurar un encoder, entonces puedo hacer la configuración desde acá. Cada uno de los canales de entrada los puedo ir comandando desde acá. Por si quiero, por ejemplo, conectar un encoder, entonces aquí me dice qué tipo de encoder van a conectar. También tengo, por ejemplo, las rutinas de interrupción, entonces yo puedo configurar las entradas para que se me ejecuten de acuerdo a una velocidad de respuesta pues más elevada que la que aparece por default. Entonces estas, por ejemplo, estas entradas en este caso pueden ir hasta desde 10 microsegundos. En estos modelos, por ejemplo en el FX5 que viene con 2 entradas análogas, pues desde aquí se hace también la configuración. Las entradas análogas y la salida análoga. Y básicamente eso es todo en cuanto a la configuración. ¿Sí? Aquí, como les decía ahorita, aparecen ya las librerías de los módulos que yo ya enclave a mi PLC, entonces desde aquí si hay necesidad de hacer algún tipo de configuración la hago. Vamos a pasar a la parte de programas. Entonces, programar es muy simple, pues yo programo, básicamente yo me enseñé a programar aquí en Function Block, pero como les decía ahorita, yo puedo programar en ladder, ¿cierto? Entonces yo voy a crear una rutina también en ladder, aquí mismo. Entonces en ladder se ve algo como esto, ¿cierto? Contactos y bobinas. ¿Sí? Esto también me han preguntado que yo puedo cambiar la cantidad de columnas. Sí, hay una forma de cambiar la cantidad de columnas para yo hacer esta programación en ladder, que se hace a través de, por aquí una herramienta que se llama Options, y por aquí en Editor, Editar Programa, Ladder, yo aquí le coloco la cantidad de contactos que puedo utilizar en este programa, ¿sí? Ok. Sigamos. Entonces, aquí tenemos un pequeño inconveniente, pero voy a tratar de salvarlo, y es cómo monitoreo yo esto, o sea, cómo voy a visualizar la simulación de este proyecto que estoy realizando. Porque aparentemente cuando utilizo este compartir pantalla no se alcanza a ver el estado de los contactos y de las bobinas. No sé por qué razón. No sé si me sucede a mí o le sucede a todos, pero no se alcanza a ver que estoy cambiando el estado de un contacto de una bobina, pero entonces lo vamos a salvar de otra forma. Entonces, aquí acabo de hacer este pues, pequeño proyecto, pues aquí es un contacto de una bobina, pues no hay ciencia, pero vamos a mirar cómo monitoreo. Entonces, primero, pues le doy compilar al proyecto, ¿sí? Entonces es muy importante que en el árbol del proyecto, en el navegador, no aparezca, digamos, ningún ítem en rojo, porque eso me da un indicio de que hay un error. ¿Listo? Compilé el proyecto, todo me salió bien. Si tuviera algún error, pues me saldría una ventana aquí, se desplazaría una ventana indicándome el error y en dónde está sucediendo el error. ¿Ok? Entonces, le voy a dar simular. Entonces el simulador aparece aquí como una ventana que dice Start Simulator, o me voy para esta herramienta que dice perdón, debug, y le doy simulación y le digo Start Simulation, ¿sí? Le doy Start Simulation, arranca el simulador, confirmo, él hace como si estuviera cargando el proyecto en el PLC y me aparece esta ventana, ¿cierto? Entonces, un segundo acá. Entonces, ¿cómo forzo yo una entrada? Entonces, yo lo puedo hacer de esta forma. Le doy clic derecho, ¿dónde dice forzar? Aquí ya se me... Modificar el valor, ¿sí? Debug, modificar el valor. Le doy de esta forma y forzo el contacto como tal. Pero si es un contacto, también yo le puedo hacer
con mi teclado, con el teclado de mi computador, le doy Shift y le doy clic derecho, le doy 2 veces, ¿sí? Y lo acciono o lo suelto. Pero entonces, pues aquí no estamos viendo nada, ¿sí o qué? Entonces, hay una herramienta que tiene el software de programación para visualizar todas las variables que yo estoy monitoreando. ¿Eso se hace de qué forma? Yo señalo las variables, una o varias variables, ¿sí? Ahí se me colocó el programa, me colocó como en un azul un poco más claro, clic derecho, y le digo aquí en las opciones, le digo registrar, register to watch window. O sea, que voy a registrar estas variables en una ventana de visualización, ¿sí? Entonces aquí aparecen las variables, ¿sí? Volvamos entonces. Vamos a arrancar el monitor nuevamente. ¿Sí? Okay. Entonces, tengo las dos variables. Le doy clic derecho. Aquí yo lo estoy haciendo, pues ustedes no lo están viendo obviamente, pero yo le doy Shift, clic derecho, activo M0 y M0 me activa M10. ¿Sí? Ahí aparece encendido, aparece apagado. Yo en mi pantalla estoy viendo que este contacto está cambiando, digamos, está rellenando el contacto como tal y se está activando la bobina. Pero aquí también lo podemos ver en la ventana de monitoreo, ¿sí? Entonces, clic derecho, prende, clic derecho, apaga. O desde acá simplemente me paro ya en el watch, en el watch window, y aquí forzo la entrada o apago la entrada, ¿sí? Pues, ahí creo que estamos viendo perfectamente. Esta pues es la forma en la cual yo puedo simular el PLC, es muy simple. Programar pues es como cualquier otro método de programación, contactos, bobinas y algunas funciones, unas propias de Mitsubishi, otras que son muy estandarizadas. Pero entonces vamos a empezar, digamos, a generar un proyecto un poco más complejo. Tengo aquí el contacto, tengo la bobina, entonces vamos a hacer un arranque de un motor, ¿sí? Entonces el arranque del motor entonces tiene algo así como un enclavamiento, voy a colocar un contacto. El método de edición del proyecto, del programa, ha mejorado mucho respecto a lo que eran las otras versiones de PLC, Xboard 2 o Xdeveloper, pues mucho más amigable, mucho más fácil de programar, ¿sí? Para los que no conozcan este lenguaje de programación en bloques, pues digamos que este no tiene un límite en cuanto a las líneas que yo puedo resolver al lado derecho del proyecto, o sea, esto no tiene un limitante. Entonces uno debe ser un poco más organizado a la hora de hacer el proyecto porque si no, no va a entender muy bien qué es lo que sucede. Voy a hacer algo aquí también voy a ampliar esta zona de proyecto para que lo veamos un poco mejor. Voy a cerrar aquí librería y voy a empezar a trabajar con esto. Entonces aquí voy a hacer un arranque, un start stop, ¿sí? El otro mundo. Aquí estoy utilizando marcas, o sea, estas marcas son internas, pero yo puedo utilizar, no sé, una salida. Entonces, bueno, puedo aprender una salida de un motor, ¿sí? Y aquí enclavo esta salida. Voy a colocar un paro de emergencia, entonces me paro sobre la línea. Si quiero introducir, quiero anexar un contacto, entonces simplemente me paro sobre la línea, llamo el contacto normalmente cerrado, ahí me aparece el contacto, y voy a colocar mi paro de emergencia, o mi stop, entonces puede ser una marca también, otra marca M1, ¿sí? Aquí tengo algo como un start stop, ¿sí? Voy a compilar nuevamente, voy a llevar esto al watch, al registro to watch, voy a registrar todas estas variables que faltan, entonces mira, aquí se anexan las variables restantes, y voy a llamar el simulador. ¿Sí? Entonces, en este arranque, al pulsar M0, entonces le doy pulsar M0, apago M0, es un pulsador, entonces se prende la salida y queda retenida. A pesar de que yo apagué M0, Y0 quedó encendido, ¿cierto? Un típico start stop. Luego, con el stop M1, voy a, digamos, tumbar esa bobina o esa salida
física, y listo. Ahí quedó el Star Stop. ¿Sí? Muy fácil, ¿cierto? Nada del otro mundo. ¿Cómo haría yo esto en Ladder? Pues la misma cosa. Pero el proceso de edición puede ser un poco más tedioso que en Function Block. Vuelvo y digo, esto ya es a gusto del programador. Voy a hacer lo mismo. Un contacto, M0. Otro contacto normalmente, pero voy a utilizar etiquetas diferentes porque si no me va a crear conflicto con el otro proyecto. M10, M50. Contacto, cerrado, M51. Utilizar una salida, Y5. Voy a enclavar la salida, Y5. Y aquí tengo mi proyecto. Compilo y llevo esto al West Window. Puedo decirle que me habilite otra ventana West Window, ventana 2. Tengo las marcas y le doy simular. ¿Sí? Vamos a activar M50, un pulso. Se retiene con Y5 y voy a tumbar esa salida con M51. Listo. Es realmente muy simple. Lo mismo, visto desde otra forma. Para mí esta es una herramienta muy poderosa, muy poderosa, mucho más poderosa que Ladder, pero pues hay gente que aprendió en Ladder y le gusta Ladder y bueno, al final el resultado tiene que ser el mismo. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat o nos pueden compartir como quieran, como lo quieran hacer. ¿Alguna pregunta por ahí? No, hasta el momento nadie Okay. tiene una pregunta. Eso está muy claro, sí, demasiado claro hoy. Bueno, están preguntando que si podrías volver a mostrar el proceso de simulación. Bueno, sí, empezamos. Yo lo que hago es que activo este botón. Mira, ahí hice el programa, lo compilé, ¿cierto? No aparece ningún error, muy importante, no aparece ningún error. Y yo le doy a este comando, a este botón que dice Start Simulator, o lo que hago es que utilizo el Debug, este menú donde dice Debug, y le doy Start Simulator. Cualquiera de las dos opciones me sirve. ¿Listo? Y estoy realmente simulando. O sea, yo aquí no le he descargado el programa al PLC en ningún momento. Simplemente le doy acá, se ejecuta y arranca. ¿Sí? Lo que les comentaba ahora es que realmente si estuvieran ustedes trabajando en su propio computador, verían que estos contactos y estas bobinas cambiaran de estado cuando yo los force, ¿sí? Pero como estamos en un compartir pantalla, no se alcanza a percibir. Por alguna razón esto no se alcanza a percibir, entonces no cambian los estados. Lo que yo hago es que, pues igual esto me sirve de todas formas para trabajar en mi proyecto, es que yo utilizo una ventana emergente donde yo estoy visualizando el estado de cada una de estas variables. ¿Cómo llamo esas variables en esta ventana que se llama watch? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Entonces, muy simple. Yo señalo los elementos que yo quiera cargar en esa ventana, puede ser uno solo, le doy clic derecho, ¿sí? Y le digo registrar tu watch window, ¿sí? Bien sea en cualquiera de estas ventanas. Él tiene 4 ventanitas watch window, ¿sí? Cuando le doy watch window 1, entonces él me cargó esa variable, me la cargó en la ventana watch 1, ¿sí? Entonces yo ya sé el estado o el valor de esa marca. Eso es un bit. Esto es un bit, ¿sí? Este bit está en off. Si yo lo quiero cambiar a on, ¿cierto? Si yo quiero cambiar M0 a on, pues desde aquí mismo, le doy on, ¿sí? Hay cambio de estado. Aquí no se va a ver, no se va a visualizar nada, por lo que les acabo de mencionar. Realmente yo aquí sí lo estoy viendo, pero ustedes no lo van a poder
de pronto ver en algún momento. Entonces, yo me voy para acá, cuando activo M0, lo vuelvo y lo apago, Y0 queda activado, ¿cierto? Porque es un enclavamiento, esto es un start-stop, ¿sí? Entonces, Y0 está activado, ¿y cómo desactivo Y0? Utilizando lo que sería un pulsador de stop. Ese pulsador de stop, que es M1, lo voy a colocar en on, off, y pues ya se cayó la bobina, ya se apagó el motor, ¿sí? O el contactor, o lo que tengas ahí, aguas abajo, ¿sí? Hasta ahí está claro, muchachos. Bueno, Bueno, continúa. al parecer hay personas que tienen problemas con la simulación, haciendo simulación con el equipo FX5UJ. Nos tocaría entrar a revisar como ese equipo es reciente, a ver si ya ¿Y qué tipo de problemas? la mm, simulación, al parecer la simulación en el software no les está corriendo, les sale un error y no un les. error, ok. Eso es parte del proceso de la evolución de los software. Al principio con FX5U, ya hace como unos 3 4 años pasaba algo parecido. A medida que se van actualizando las versiones, ya se van corrigiendo esos bugs que se presentan por temas ya, obviamente, del desarrollo del software. Pero lo voy a mirar aquí y les comento ahorita a ver cómo nos va con eso. ¿Qué más dicen por aquí? Bueno, y se comentan lo mismo. No sé, Julio, si quieres comentar algo sobre eso. No, sobre el simulador, no, la verdad pues no he identificado y no he escuchado de algún problema. Muchas veces lo que sucede con estos software es que, de acuerdo a tantas versiones que hay de Windows, se tienen, digamos, ciertos problemas que se van corrigiendo en el tiempo, como dice bien. Se van detectando esos problemas y se van mejorando. La verdad no he tenido ningún problema. Eh, Vamos Bueno, yo lo a... acabo de probar, hice un pequeño programita con una marca de tiempo y me funciona perfectamente. Sí, Pues tengo la versión, no sé qué versión estén teniendo los que tengan el inconveniente, tengo la versión JSBoard 3 1.06063R. Esa ok. me está corriendo, acabo de correr una simulación con la CPU FX5. Ahora, los que están teniendo el inconveniente, quisiera que nos aclararan si el inconveniente es solamente en la simulación con el software o simular el programa con el hardware, como con el monitoreo. Nos responden es que es con el software. Sí, debe ser la versión. Yo tengo una versión más o menos reciente, entonces no tengo ese problema, pero actualicen la versión, se meten a la intranet de Mitsubishi, descargan, se suscriben a la página, descargan una versión de lo que puedan y lo intentan nuevamente. Eso va evolucionando según las versiones. Ya es un tema ya de la ingeniería del software como tal del GeoWorld 3. Yo tengo la 1065T, creo que es como de las últimas. Pero esto sí lo mejor es irla descargando periódicamente. Sobre todo ahorita, pues al principio con este hardware nuevo. Sí, claro. Continuamos. Listo. Ok. Continuamos. Bueno, aquí, ¿alguna otra pregunta, Biel, por ahí? Bueno, dice Joan Parra que tiene la misma versión que acabo de comentar y tiene el inconveniente. Bueno, habría que revisar de pronto si la descargaste, vuélvela a descargar a ver, de pronto en el momento que descargaste la versión no estaba completa, eso suele pasar. Hay veces que uno tiene la versión pero no está totalmente corregida. Entonces el proceso es volver a ir a la intranet, descargar, actualizar y obviamente se corrigen las cosas. Las versiones que ya deben estar en la intranet de Mitsubishi ya deben estar corregidas, ya son las más actuales, pues. De todas formas, si tienen pues algún inconveniente y necesitan el software, podrían hablar con su vendedor de Proeléctrico
para que les facilite la copia del software. Listo. Esto pues sucede, al principio sucede mucho con los nuevos hardware, pero bueno, ahí lo intentamos o lo intentaremos ir corrigiendo. Así es. Listo. Aquí vamos a hacer algo adicional pues con el programa, y es el manejo de las etiquetas, ¿cierto? Para los que nunca han trabajado con las etiquetas, entonces las etiquetas son nombres que tú le colocas a uno de estos registros, para, digamos, tener un reconocimiento más fácil sobre esos mismos registros. Entonces, por ejemplo, este registro que es el start del arranque del motor, ¿cierto? Le vamos a colocar un nombre. Vamos a ver qué pasa si le coloco start. Él tiene unos registros que están, digamos, prediseñados o, digamos, diseñados para que no los pueda uno ejecutar, porque ya son propios del PLC, pero generalmente tú le puedes colocar ahí cualquier nombre, cualquier mnemotécnico ahí para hacerlo. Entonces, ¿qué hice acá? Acabé de crear una bandera, una etiqueta, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Simplemente coloqué un nombre, ahí donde estaba el contacto, coloqué un nombre, stop, ¿sí? Mira que por ejemplo este no me lo aceptó, entonces tengo que colocarle otro diferente. Pero son esos cuantos que son muy especiales, ¿listo? Entonces aquí le acabo de colocar a esa etiqueta, le acabo de colocar parada, pues le coloqué un nombre cualquiera. Y cuando hago esto, se me abre una ventana donde yo voy a definir el registro. Ese registro puede ser una variable local. Variable local significa una variable que aparece aquí, registrada dentro del local label, y esa variable como tal solamente se puede ejecutar en esta rutina. Yo no la puedo ejecutar en otro tipo de rutina, o no la puedo llamar en otra rutina. Entonces yo la llamo local, no le tengo que colocar un código de registro, no le tengo que colocar qué tipo o la etiqueta pues como interna de Mitsubishi. Yo no le tengo que decir que es una variable tipo M, sino que simplemente la defino como un bit y ya él internamente la resuelve. Le doy OK. ¿Sí? Él brinca a esta ventana donde me dice, ah, sí, es un bit, listo, está bien. Entonces, aquí voy a colocar otro nombre, bobina 1. ¿Sí? Este sí es una variable externa porque es una salida, entonces yo lo que tengo que hacer es definirla como una variable global. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya él brinca y me abre, en el árbol del proyecto me abre las variables globales por si tengo que definir algo más, entonces le voy a colocar, aquí abro esta pequeña ventana y le voy a asignar el valor de ese registro. El valor de ese registro es Y0, entonces le doy OK, ¿sí? Vuelvo nuevamente al proyecto y aquí yo ya puedo llamar esa etiqueta por su nombre, bobina. Entonces ya él ya tiene la bandera creada, entonces yo simplemente la ejecuto, ¿sí? Le voy a dar compilar. Ya tengo el mismo proyecto que hice ahorita, pero lo hice ya a través de etiquetas. Es importante, para mí me gusta siempre tener aquí visualizado el tipo de device, que yo lo pueda ver. Ok. Compilo. Entonces me aparece, mira, sobre la bandera que acabo de crear me aparece el registro Y0. Entonces yo sé cuál es. ¿Qué gano yo con esto? Pues que yo en cualquier parte del proyecto, por ejemplo, me voy a pasar acá para el otro programita que estaba haciendo, yo puedo llamar esas banderas, las puedo llamar a través del nombre. Entonces yo aquí le digo bobina, entonces mire que ya está creada, ¿sí? Aquí tengo que colocarlo así, bobina, contacto, ¿sí? Mira que ya él me llama la bandera como tal. Aquí hago lo mismo, voy a visualizar el tag como tal. Ok. Oh. Y aquí voy a, no sé, activar otra temporizador.
Entonces es interesante poder tener estas etiquetas, poderlas llamar, poderlas nombrar, poderles colocar un nombre para así poderlas identificar también más fácilmente. Cuando un proyecto ya va creciendo, pues va a ser mucho más complicado poder tener la variable como tal, sino más bien tener el nombre de la variable para poderla identificar. Simplemente una bandera. Sí. Nos preguntan que si puedes repetir por favor el proceso para volver una variable global y llamarla. Ok, listo. Entonces, cuando yo tengo, vamos a continuar con el proyecto, vamos a hacer algo como esto. Vamos a colocar aquí, voy a seguir trabajando sobre el proyecto y voy a colocar aquí un contacto nuevo, y ese contacto le voy a colocar un nombre que va a ser, en este caso, va a ser, bueno, es importante esto también. Yo puedo cambiar, invertirle el sentido al contacto, que sea normalmente abierto, normalmente cerrado, a través de la herramienta. Esta herramienta pues no la habíamos visto, pero pues ahí está muy claro, una herramienta donde están los contactos, las bobinas. Aquí tengo una herramientica que me invierte el sentido del contacto, entonces lo voy a invertir. Voy a crear este contacto normalmente cerrado, que va a ser el de una entrada física del PLC, que va a ser, por ejemplo, no sé, un térmico, el disparo térmico del motor. Entonces, este va a ser una entrada. La entrada la voy a llamar térmico. ¿Sí? Y mira, solamente le coloco el nombre al contacto. Cuando le coloco el nombre, él me abre y automáticamente me abre una ventana. En esa ventana yo voy a definir si la variable es local o es una variable global, perdón, local o global. Como en este caso es una entrada física, entonces debe ser una variable global, que yo la pueda llamar en cualquier parte del proyecto, ¿sí? Global. Y aquí, como es una variable global, yo le puedo decir que sea una variable global del tipo constante, retentiva, o una variable simplemente global. Es una variable global. Y es un bit, ¿sí? Es un bit que se va a activar o no. Le doy OK, cuando le doy OK, él automáticamente me abre esta ventana. Entonces él me salta en el árbol del proyecto donde dice variables globales. Donde están las variables globales, pues me aparece ya el nombre y me aparece la designación, el tipo de bits, que es una variable global, y la designación de la etiqueta como tal, ¿sí? O la asignación de la etiqueta. En este caso, esto es una entrada física, entonces le voy a decir que es la entrada X0 del PLC, ¿sí? ¿Listo? Hasta ahí está claro. Si yo hubiera definido la variable como una variable local, pues simplemente ya no la podría llamar en otra rutina. O sea, desde otra rutina no la podría llamar. Y él le asignaría directamente el valor a esa variable. O sea, él diría, no, eso es una marca mía y por aquí la estoy manejando con un valor determinado, ¿sí? Entonces, es importante saber diferenciar entre una variable local y una variable global. La variable global la puedo utilizar incluso en la pantalla. Si es una variable local, no la podría utilizar en una pantalla. ¿Sí? Listo. Entonces, tengo la parada, es un térmico, y ese térmico me va a deshabilitar también el start de la bomba, ¿cierto? Del motor que estoy ejecutando. Entonces, vamos a utilizarlo más bien acá. Vamos a hacer esto. Vamos a colocar un temporizador. Entonces, hay funciones, esta es ya la parte de las funciones, hay funciones que se definen a través de lo que se llama instancia. ¿Qué significa? Que hay funciones en el PLC que utilizan un espacio de memoria determinado para toda su estructura de funcionamiento. Aquí voy a llamar un temporizador, un timer on, ¿sí? Le voy a decir ton, OK. Él me pregunta por la instancia, ¿sí? La instancia me va a definir ese espacio de memoria solamente para ese temporizador. Le voy a decir que es una instancia local, no la necesito utilizar en otro lado. Le doy OK, ¿sí? ¿Sí? Él salta a local label, me dice que ahí está la función, y aquí ya tenemos el temporizador. Este temporizador pues lo voy a unir a esta entrada, voy a hacer algo aquí. Pero entonces miremos la forma de edición, ¿cierto? Yo puedo pegar la línea o puedo acercar el objeto, miren que es muy simple, y ya se pega a la línea. Este temporizador tiene un valor, un preset del temporizador,
que se nomencla así, T numeral, y coloco un tiempo, 5 segundos, tiene una salida y tiene el valor actual del temporizador, pero como les comenté, esto tiene una instancia. Entonces ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con este temporizador. Voy aquí a utilizar este contacto, que es el térmico, y con la salida del temporizador voy a tumbar esta bobina. Entonces más bien voy a quitar esto de acá. ¿Qué voy a utilizar entonces ahí? Miren lo que voy a hacer. Como esto ya tiene una memoria establecida, entonces yo voy a llamar a TON, coloco punto, y él me va a definir cuáles son las características de ese temporizador que yo puedo utilizar, ¿sí? Entonces, el timer on1.q va a ser la salida del temporizador. ¿Sí? Ahí está. O sea, el contacto de este temporizador, el contacto de salida de este temporizador ya lo estoy utilizando acá. Lo voy a dejar normalmente abierto, normalmente cerrado, para que después de que se active el térmico, cuente 5 segundos antes de deshabilitar el motor. ¿Sí? Esto es un arranque típico, pues se puede hacer de muchas formas, pero lo estamos haciendo así. ¿Listo? Ok, compilo. Y nuevamente voy a digamos, reasignar o voy a matricular estos registros dentro del watch 1. Clic derecho, watch 1. ¿Sí? Mira lo que me sale. Me salen todos los registros, ¿sí?, que estamos utilizando. Voy a borrar estos que ya no, voy a volver a empezar más bien. Ya me aparecen en forma de tag, entonces, o de label. Entonces, le doy aquí watch 1, aparecen los registros, aparecen unos registros que pueden sonar como extraños, ¿sí? Pero todos pertenecen a esta rutina de programa. Aparece el timer on, pero aparece con un subgrupo de datos, ¿sí? Ese subgrupo de datos fueron los que yo matriculé a la hora de registrar el timer on como un label. Entonces aparece la entrada del timer on, aparece el preset del... Sí, aparecen ya todos los registros asociados al timer on, aparecen ya matriculados dentro de este watch 1, ¿sí? Aparece la bobina, aparece el térmico, aparece la parada, aparece pues la bobina como tal del temporizador. ¿Listo? Entonces vamos a simular. ¿Sí? Nuevamente, entonces voy a activar el start, le doy on y la bobina se enciende, ¿cierto? ¿Cuándo se va a apagar la bobina? Yo apago aquí, pues esto sigue, perdón, sigue apagado, voy a apagar. ¿Cuándo se va a apagar la bobina? La bobina se va a apagar cuando yo pulse parada o cuando se active el térmico que me inhibe el transcurso del arranque de la bobina. Entonces, voy a activar X0 o térmico, voy a activarlo, pero entonces ustedes van a poder mirar aquí las variables asociadas al temporizador que se van a ejecutar. Entonces le doy on y ya empieza a contar el temporizador, empieza a contar, aparecen los datos del temporizador y se acaba de caer la bobina. ¿Sí? Apago y se cayó la bobina. Está en off. ¿Sí? Aquí vuelvo y les digo, no se va a visualizar. Esto no se va a visualizar por ahora porque estamos compartiendo la pantalla y no se alcanza, digamos, a percibir. O sea, la actualización de esto como que se ralentiza. Entonces, ¿qué les pareció? O sea, ¿cómo vieron esta parte? Pues muy simple. Simplemente le voy a colocar los nombres a las etiquetas para poder diferenciar y poder tener una mejor mnemotecnia de mi proyecto. Y en la parte de monitoreo de los watch, entonces cuando yo tengo instancias, cuando yo tengo funciones, esas funciones me asocian unos registros internos que yo también puedo visualizar completamente. Pregunta hasta ahí, Abiel, por favor. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor. Preguntan que de dónde se llama el temporizador. Listo, entonces, muy bien, es una muy buena pregunta. Pues yo me sé ya el nombre del temporizador, se llama timer on. Entonces, si yo lo hago, on, ahí me salen las posibilidades en cuanto a las funciones que yo puedo, digamos, ejecutar que empiecen con timer on, ¿sí?
le doy clic, creo la instancia, ¿cierto? Como que la escribo, por decirlo de alguna forma, como una variable local, le vuelvo al proyecto y ya ahí está la instancia, ¿cierto? Está el temporizador. Pero este temporizador es una función que sale de acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio yo les estaba mostrando, enseñando estas herramientas? Entonces hay una herramienta que es la que se llama Element Selection, y aquí me abre esta parte o este árbol de proyecto donde me va a indicar pues varias cosas. Vamos a agarrar aquí abajo. Una de ellas es las listas de funciones propias, las listas de funciones que vienen, digamos, cargadas en el proyecto, historial, los módulos, ¿sí? Los módulos, mire que cada módulo tiene un listado de variables que yo puedo, digamos, o de funciones que yo también podría llamar o ejecutar en cualquier momento. Hay unas funciones propias de los módulos. Por ejemplo, este módulo yo lo cargué cuando yo cargué el módulo de control de movimiento, el de Motion. El módulo de Motion me cargó una librería, entonces yo podría arrastrar una de esas librerías y ejecutarlas en mi proyecto, ¿sí? Aquí él está haciendo una carga ahí de ese bloque que acabo de llamar. Sí, mira, este es un bloque propio del módulo de Motion. ¿Qué otra cosa tengo yo acá? Tengo las librerías propias, pues no tengo ninguna librería porque no he hecho una librería o no he importado ninguna librería, pero también tengo algo como esto que la gente a veces no sabe, y es que la propia CPU tiene unas librerías también, digamos, diseñadas como para su propio proyecto. Entonces aquí ya hay unas librerías que yo podría arrastrar también. Entonces, las librerías principales, las de las funciones básicas, están aquí, en PowList. Entonces, en PowList yo puedo, por ejemplo, mirar una AND, puedo mirar, no sé, funciones de comparación. Entonces, aquí están los comparadores. Si yo quiero hacer un comparador, un mayor que, un mayor o igual a, esta es una función, ¿sí? Mírala, ahí están, ¿sí? Entonces, uno se va aprendiendo algunas funciones y va utilizando, pues, digamos, cierto tipo de funciones que lo ayudan, pues, como siempre, que uno ya las tiene como memorizadas. Entonces, esas son las que uno puede ya fácilmente llamar, pero esta función es una función de comparación de dos valores, uno mayor que otro. Si queremos saber más sobre estas funciones, es muy simple. Mire, me paro en la función y le doy ayuda. Él me va a abrir el manual de la ayuda de cada una de esas funciones, ¿sí? Este es una ayuda que se instala con el software. Y esta ayuda tiene una ventaja, y es que se puede actualizar, se puede ir actualizando. O sea, tú la puedes ir actualizando en la medida que vayan saliendo esas actualizaciones. Entonces se puede ir mejorando. Listo, entonces aquí yo tengo la ayuda del comparador, de esta instrucción de comparación. Entonces aquí después me explica cómo funciona, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, por ejemplo, el temporizador también tiene su propia ayuda, entonces yo le doy aquí ayuda, está bien. Y como yo ya sé que esta función se llama AND, entonces yo la podría llamar en cualquier parte del proyecto como AND-G, la podría cargar sin necesidad de ir a buscarla. Aquí pues hay muchas funciones, esto tiene como 300 y pico de funciones que se pueden utilizar. Pues son instrucciones, pues, no sé qué tan básica o no básicas son. Al final del día, pues yo en lo particular utilizo muy pocas de esas funciones porque pues termino construyendo yo mis propias funciones. Pero pues hay varias funcioncitas que se usan, funciones por ejemplo para comunicación, funciones para cálculo. Por ejemplo, ustedes quieren hacer un cálculo, no sé, van a multiplicar un move, por ejemplo, que es muy típico, un move. Esta es una función de movimiento donde yo voy a mandar un valor de un registro, le voy a cargar un valor a un registro. Los registros en Mitsubishi se nomenclan con D, entonces D0. Vamos a ponerle aquí una condición, cuando se dé que ya la tenemos creada, bueno, vamos a hacer otra
cargar. Hacerlo desde cero. M100. Y voy a cargarle una constante al registro de 0. Una constante podría ser, no sé, voy a cargarle 50 a ese registro. ¿Listo? Esta es una función de movimiento donde yo le mando este valor a este registro cuando se ejecute el comando M100. ¿Sí? Miren cómo lo vamos a hacer. Pues primero yo lo compilo y esto ya funciona, ¿cierto? Lo voy a simular, perdón, lo voy a cargar en el wash. Voy a hacer lo mismo que hice ahora, pero entonces lo voy a cargar en el wash 3. ¿Sí? Donde aparece el dato de 0 y M100. Yo los voy a poder visualizar. Y voy a ejecutar el simulador. ¿Sí? De 0 está en 0. M100 está en 0. Cuando yo le dé a M100, se va a cargar de 0. Entonces, activo. Ahí se cargó de 50 y quedó, digamos, ejecutado. ¿Paro? Entonces volvemos otra vez a crear las etiquetas, lo podemos hacer perfectamente. Entonces vamos a hacer una etiqueta a este bit que se va a llamar cargar. Lo voy a configurar como una etiqueta global. Ok. Él me brinca o salta donde están las variables globales y yo le puedo decir que cargar sea M50, en efecto. ¿Sí? O puedo crear aquí la etiqueta antes de, entonces por ejemplo, voy a llamar el registro D50 de una vez, entonces le voy a decir registro, le voy a decir que es un dato de 16 bits, y le voy a decir que es D50, ya lo creé acá, me voy para el proyecto, le doy compilar, le voy a colocar la etiqueta de una vez a este registro, pero ya va a ser el D50, y entonces le voy a decir registro. Mire que ya está creado, yo simplemente ya lo llamo fácilmente. Entonces ahora sí me quedo con etiquetas, el programa con etiquetas. ¿Sí? Un momento. Registro. ¿Qué me salió aquí? Bueno. Ah, sí, me salió. De 50, sí. Ahí se ve de 50 registro. Y pues hago exactamente lo mismo. Puedo borrar estos registros del wash y voy a volver a crearlos en el wash 3. Ya se llaman con etiqueta. Simulo. Cuando le dé cargar, activo cargar, se me va a cargar el 50 en registro. Listo. Esa es la forma de hacerlo y la forma de llamar las instrucciones. O sea, como son tantas instrucciones, pues hay un manual de instrucciones pues, para que vayan verificando cuál realmente les sirve, cuál quieren, cuál les gusta o cuál necesitan para su proyecto. Y pues se van aprendiendo paulatinamente cuáles son las funciones que pueden utilizar. O sea, van a multiplicar, entonces simplemente mul, crean el registro mul. ¿Sí? Mire que las funciones se van llamando muy fácil y las etiquetas también se van llamando fácilmente. Otra pregunta por ahí tienen, Abiel. Bueno, aquí alguien pregunta que cuando crea una variable y no la declara como global, ¿cómo hace para editarla y crearla como global? Ok, Okay. Listo. Entonces me voy para las variables locales. Mire que aquí ya hay unas etiquetas ya creadas, ¿cierto? Que las creé, la que se llamaba start y la que se llamaba parada, están como etiquetas locales. ¿Qué debo hacer? La debo, pues, por lo menos no sé si haya una forma de transferirlo, no he encontrado esa forma. Lo que yo hago es que simplemente la copio, la corto de acá, de la local, me voy para global y en global la pego, ¿sí? Si quiero, bueno, la tengo que definir como global aquí mismo, pero si quiero, yo le puedo, como variable global, si quiere, yo le puedo asignar un
una variable, pero si no lo necesito, no lo tengo que hacer, ¿sí? Esto es bien importante. Entonces, yo la puedo dejar como una variable global sin valor del registro. ¿Qué es lo que sucede? Que sí la puedo utilizar en cualquier parte del programa, pero a la hora de utilizarla en una HMI no lo voy a poder hacer porque no la voy a poder llamar como una etiqueta, ¿sí? En este PLC, en el FX5, no puedo utilizar las etiquetas con la GT, con la pantalla. Solamente lo puedo hacer única y exclusivamente si yo utilizo el MelSoft Navigator, que fue el software que les mencioné en un principio de la presentación, que es el que me coordina todos los software. Yo en este caso yo no tengo instalado el MelSoft Navigator, solamente tengo el GX Word 3, ¿sí? Pero entonces, está claro, yo puedo designarla como una variable global sin colocarle un registro, o sea, sin decirle que es, no sé, la M10, la M20, la M30, no. Pero entonces sí la podría utilizar en otra rutina, sin ningún problema. ¿Listo? Esa es la forma de hacerlo. ¿Por qué la tengo que cortar de acá? Porque él no me va a dejar llamar dos registros con la misma etiqueta. Me va a sacar un error. Entonces, si yo tengo parada en la variable global y tengo parada en la variable global, pues él me va a indicar que hay una etiqueta duplicada. ¿Listo? Bueno. Aquí tengo, voy a abrir este proyecto, voy a mostrarles algo que hice, ya que no tenemos tiempo de hacerlo. Ya se nos acabó, yo creo que el tiempo. Voy a compartirles aquí este proyecto. Lo quería hacer con ustedes, pero pues no nos dio. Aquí, en este proyecto, muy similar a lo que hicimos anteriormente, lo que hice fue crear un function block, o sea, un bloque que tuviera internamente la función que acabamos de desarrollar. Entonces, en este programa yo hice algo muy similar, miren, un start-stop con una falla del motor, un térmico. También tenía adicionado una alarma y un tiempo de alarma, un tiempo de ejecución de esa alarma, ¿sí? Esta función yo la creé, pero no la creé dentro de la rutina de programa normal, sino que la creé como un function block, ¿sí? Un bloque funcional. En ese bloque funcional yo defino las variables, pero esas variables las defino bien sea como variables de entrada, variables de salida o variables internas. ¿Esto para qué? Para que cuando yo cree este bloque, lo pueda ejecutar o lo pueda llamar desde mi rutina de programa como un bloque funcional con unas entradas y unas salidas, ¿sí? O sea, yo creo un function block llamado motor y luego dentro de la rutina de programa llamé la rutina motor y esa rutina motor se puede ejecutar las veces que yo quiera. Entonces, simplemente con un solo bloque yo ya puedo, digamos, hacer el programa de cada uno de los arranques de mis motores. Entonces, como ven, esto se utiliza cuando yo quiero repetir rutinas. Entonces, sin necesidad de crear una por una las rutinas, pues simplemente llamo los bloques funcionales, ¿sí? Estos bloques funcionales tienen, digamos, las instancias pertinentes de cada una de las etiquetas ya creadas. Entonces, vamos a simular esto. ¿Sí? Vamos a borrar aquí primero. Entonces voy a crear el watch window del motor 1. Voy a crear el watch window del motor 2. ¿Sí? Entonces vamos a darle al simulador. Vamos a arrancar el primer motor. Entonces el primer motor se va a arrancar con una marca que tengo M0. Podría yo crear una etiqueta aquí también, otras etiquetas, o también aquí es donde se aplica lo que se llaman las estructuras. Yo lo quise hacer pues para no confundir, pero aquí yo creo las estructuras, es que yo creo nombres, digamos,
grupos de nombres que se pueden también ir llamando. De la forma en la que se llaman los bloques, se llaman los nombres o las estructuras. Entonces, voy a activar el primer motor, se activa la primera salida, voy a activar el segundo motor y se activa la segunda salida. Entonces miren que solamente con un programa almacenado aquí en mi bloque funcional, pues puedo llamar varias funciones. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta? Bueno, alguien nos pregunta que si puede repetir cómo se crea un bloque funcional. Listo. Vamos a intentar hacerlo. Como les decía, ya se nos acabó un poquitico el tiempo, así que espero que me entiendan, pero vamos a hacerlo. El bloque funcional yo lo creé aquí donde dice FB function, ¿sí? Entonces vamos a crear un bloque funcional. Adicionar. Bloque funcional, function block. El lenguaje en el cual yo quiero crear el function block, lo voy a hacer en FB, ¿sí? Le doy OK. Ese bloque funcional, le voy a colocar un nombre, no sé, comando, ¿sí? Entro a esa rutina y voy a crear el programa, pero al programa las variables que yo le voy a definir, ojo, las variables que yo le voy a definir al programa van a ser las variables que van a aparecer en el bloque funcional. Entonces, si son variables de entrada, yo le voy a decir que son variables de entrada, si son de salida, o si son variables internas, son variables tipo variable, ¿sí? Vamos a hacer algo como esto. Simplemente esto como a manera de ejemplo. Entonces, a este bloque le voy a decir que esto es una entrada, ¿sí? Bueno, ya está definida. Inicio, ¿sí? Entonces él me pregunta qué tipo de variable es. Entonces aquí yo le voy a decir que es una variable local, pero es una variable local de entrada, var input, ¿sí? Ok. ¿Sí? Luego voy a crear la salida, se va a llamar bobina. Ok. Esto es una variable local, pero es una variable de salida, output. Ok. ¿Sí? Entonces ya creé un bloquecito funcional. Le doy compilar. Me vengo para el programa y en el programa voy a llamar ese bloque funcional. ¿Cómo se llama esa función? Se llama comando. El comando ya está creado. El clic derecho, activo. Entonces me dice, voy a crear la instancia de ese bloque funcional. Ok. Ya la creé. Paro acá y ya tengo mi bloquecito. ¿Sí? Esa es la forma de hacerlo. Es muy simple. Es la forma de hacerlo. Obviamente, pues la complicación, la complejidad, el grado de complejidad de ese bloque funcional, pues depende de la ingeniería que, pues, que le hagas o le desarrolles a ese bloque funcional. Vamos a mirar, por ejemplo, vamos a mirar aquí un ejemplo que tengo, por ejemplo, de bloques funcionales de un programa que tengo aquí de ejemplo. Vamos a ver si este nos puede servir. No, este no puede. Un segundo. Estos tampoco lo tienen. Uno de estos tiene lo que. Un segundito que me disculpan que no lo tenía preparado aquí. Un segundo. ¿Alguna pregunta adicional? Yo voy aquí buscando la aplicación.
Julio, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta adicional, bueno, de otro tema adicional a los bloques, sobre las memorias SD. ¿Hay alguna posibilidad de cargar los datos directamente desde los WordTracks? Los datos, o sea, los valores. No, a la memoria SD cuando vas a crear una página web, un HTML vía web. Mm, los, a ver, lo que pasa es que ahí, digamos, ahí tienes que diferenciar. Esos registros están pasando por el PLC. ¿Tú quieres almacenar los datos? ¿Quieres almacenar los registros? No, la página web, o sea, lo que yo creo como página web, tengo que almacenar en la micro SD, luego la coloco al CPU y ya puedo acceder desde el web server hacia un HMI diseñado por el usuario. Sí. Pero no te entiendo la pregunta. O sea, la página web se desarrolla y se carga en la SD, ¿sí? No se la Eso está carga, claro. no se la puede cargar desde. Lo que pasa es que, como te decía, quiero hacerlo remotamente y quería ver también si Ah, se ok, puede ok, ok, cargar. ok, ok, ok. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos la limitante que cuando ya la memoria está metida en el PLC, pues no la puedes, digamos, editar. Sí, tú no le puedes cargar. mm, sí, porque tocaría. Pues la verdad no, la verdad déjame lo reviso, pero yo entendería que no, que tú tienes que desarrollar el proyecto en tu laptop, en tu computador, tienes que desarrollar el proyecto, cargarlo en la memoria y luego hacer el procedimiento de arranque, que es meter la memoria en el PLC, apagar el PLC y reiniciar. Y de esa forma ya él te va a cargar el archivo ejecutable del, del proyecto, ¿sí? No va a hacer la Claro, sí. edición remotamente, que es lo que entiendo que quieres hacer. Sí, exactamente. Sí, eso pues hasta el momento sé que no es posible, pero también lo podría averiguar. Déjame, yo averiguo, Otra pero consulta que quería hacer. Mire, yo estaba creando un data logger mediante el PLC, pero no tampoco he podido acceder o no sé si hay la posibilidad de descargar este data logger o, o, el, o los datos que se almacenan mediante el web server del PLC. sí, lo que pasa es que esos datos están pasando por el PLC. Entonces, si tú quieres almacenarlos, haces un data logger en el PLC y con ese data logger y el registro al que le estás apuntando, o sea, el registro que estás editando, que estás variando en la web server, se podría ir almacenando como un data logger. La función data logger está aquí, pues no sé si has. Pero no puedo descargar los datos como un Excel, como algún cuadro de datos para descargarlos y un análisis de pronto en otra aplicación. Sí, es que la idea del data logger es que almacenen los datos en formato plano, en CSV, ¿cierto? Claro, No, exactamente. pero has hecho eso, has hecho esa parte, has hecho esto. No sé si. Es que aquí no se alcanza a ver. Esperen un segundo. Un segundo. Vamos. Bueno, ya tengo la pregunta. Primero quería evacuar este tema para pasar allá. Aquí tengo en el programa, tengo los bloques funcionales, tengo unos bloques desarrollados. Mire, estos bloques son desarrollados por Mitsubishi. Esta aplicación, por ejemplo, es para conectar variadores Mitsubishi en una red CSLink Field Basic. Tengo estos bloques funcionales y estos bloques funcionales pues tienen, digamos, un campo de memoria, un programa, digamos, mucho más avanzado, ¿cierto? Estos bloques de memoria pues yo los podría exportar o podría, digamos, editarlos si yo quisiera. Este es un function block, ¿sí? Mucho más grande. La parte del data logger que el compañero nos comenta es que yo puedo en el PLC, yo puedo almacenar trazabilidad del proceso, o sea, puedo almacenar variables, digamos, por eventos o por ciclos de tiempo, y esos valores, esos registros se pueden ir almacenando en la memoria SD. Esos registros se editan con esta herramienta que eh, se llama Data Logger Tools. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver aquí. Un segundo. Aquí en la herramienta en Tools dice Login Configuration Tool.
La ventana ustedes no la ven, pero yo sí la veo. Vamos a ver. Esto. Ese es el Configuration Tool. Y desde aquí yo edito las variables que yo quiero, digamos, ir trazando o ir almacenando. Esas variables se van a editar desde acá. Por ejemplo, yo quiero almacenar, no sé, estoy leyendo una temperatura, ¿sí? Ese registro de temperatura yo lo almaceno aquí con este formato, el formato CSV, pues el formato como más, como un formato en tipo archivo plano que se puede abrir desde Excel, ¿sí? Y aquí yo lo voy editando, entonces yo lo que voy haciendo es diciéndole cuál es el tiempo de muestreo de esa señal, cada cuánto tiempo quiero tomar esa señal, cada cuánto la quiero ir almacenando. Le puedo dar un trigger, o sea, digamos un bit o una bandera que me indique cada cuánto o de qué forma quiero yo tomar esos datos, ¿cierto? Bien sea por tiempo, bien sea por tiempo o bien sea por una bandera o por una condición especial, una marca que me diga, hey, se activó la marca, almacéname ese dato. Los datos, entonces los datos que yo voy a almacenar, pues simplemente aquí los voy editando, por ejemplo, una marca de 100, no sé, de 110, ¿sí? Y aquí paso a paso pues voy configurando el reporte, ese registro que se va a ir almacenando. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le quiero colocar el formato de tiempo pues de la toma de esa muestra, cómo quiero yo que me salga el archivo, cómo quiero que aparezca el archivo dentro del PLC, cómo lo quiero grabar, cómo lo quiero almacenar, cuántos registros voy a almacenar por archivo, cuántos archivos quiero yo almacenar, o sea, número de archivos y número de datos de los archivos que yo quiero almacenar. Así brevemente, pues, cómo se hace la configuración de esto. ¿Esto qué va a hacer? Me va a crear un archivo dentro del PLC. Ese archivo, entonces, ¿cómo yo lo podría exportar? Que es más o menos como la pregunta que me hacen ahí. O sea, serían dos formas. Una, pues la más simple es tomar la tarjeta y llevármela para otro lado y ahí poderla leer con mi computador. Y otra es que estos equipos tienen una función que se llama FTP. Con esa función yo puedo jalar los archivos, puedo tomar los archivos y los puedo, digamos, exportar. Entonces, habría que pegarle una leída a lo que es el formato de FTP. No sé, hasta ahí yo no tengo conocimiento. De pronto también sería una muy buena pregunta, es si él tiene forma de hacer el envío de datos a través de email, que sería otra opción. Esa la tienen algunas HMI, pero no recuerdo si este PLC tenga esa opción. Pero entonces lo que tengo es un archivo, o sea, no hay forma de que a través de el web server yo jale un archivo, no, esa función no existe. Pero sí podría al PLC decirle o pedirle que me envíe el archivo con la función FTP, ¿sí? Eso es más o menos lo que podríamos hacer. Bueno, ahora sí, la última pregunta. ¿Dispones de algún ejemplo de cómo extraer los archivos por FTP? Vamos a mirar el archivo FTP, yo te paso porque eso es un manual, o sea, hay un manual de conectividad, entonces con ese manual podríamos llegar a esa conclusión. Pero eso es que con el FTP lo que haces es que configuras tu explorador para que el PLC se convierta en una unidad remota y esa unidad remota va a disponer de los archivos que puedes jalar. Eso es básicamente el FTP. Sí, exactamente, justo eso es lo que quiero hacer. Pero yo lo he hecho con la pantalla, yo lo he hecho con la HMI, con el PLC nunca lo he hecho, entonces tendría que revisar las notas. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, van siendo las 11 de la mañana. Yo creería que hay mucho material por ver. Inclusive no alcanzamos a cubrir todo en esta sesión. Alguien nos pregunta si hay tutoriales acerca de las posibilidades con este software. Bueno, yo le quiero dar una recomendación en la intranet de Mitsubishi. Le vamos a hacer llegar el link.
una vez ustedes se suscriben a la página, tienen acceso a una parte que se llama Knowledge Base, o la parte de base de conocimiento, hablando específicamente de la CPU FX5. Yo creo que hay alrededor como de 15 o 10 manuales. De cada periférico embebido tiene su manual. Hay manuales del Socket Communication para aquellos que son muy necios, para abrir el puerto Ethernet, por ejemplo. Está el manual, los manuales seriales para configurar los distintos protocolos seriales, ya sea Modbus, ya sea RC232. Está el manual analógico de la parte embebida, en el caso del PLC FX5U, que trae 2 puertos embebidos de entrada analógica y uno de salida. Y hay otra serie de manuales de guías para hacer este tipo de cosas que Julio nos viene comentando. Entonces yo los animo a participar, a que se suscriban a la página y que naveguen un poquito de conocimiento. Obviamente la idea es que nosotros compartamos esas guías ya aquí resueltas de cómo comunicar un variador de velocidad con una pantalla nuestra, de cómo comunicar una pantalla, un variador de velocidad y un PLC, pero hay mucha tela por cortar. Entonces, bueno, yo quiero invitarlos a que sigan conectados con nosotros, a que sigan estando pendientes a las redes sociales para una vez tengamos organizados los tiempos, podamos seguir teniendo este tipo de charlas y eventos que ahora a nivel virtual se hacen mucho más prácticas. Bueno, aquí nos están haciendo más preguntas. ¿Dónde nos podemos capacitar en programación de PLCs? En la ciudad de Bogotá, con los programas que ustedes nos mencionan. Bueno, en Bogotá está nuestro compañero Harvey Murcia, que es el asesor de Bogotá. También está Sonia, no sé si tienes atención, Carlos, actualmente con Harvey, pero te voy a hacer con Sergio también. Sergio nos puede ayudar también en esa. Sergio Sazán está también ahorita apoyándonos en Bogotá en la parte de soporte técnico. Con él está aquí en la charla, y si quieres puedes dejar tu correo por acá y te contactamos para el tema de interés que tienes. Aquí el ingeniero Julio está dejando su correo para si tienes alguna consulta, alguna duda a través del chat. También Sonia está dejando sus datos. Sonia es otra asesora que está en la ciudad de Bogotá. Está dejando sus datos en el chat, está dejando su correo. Sergio también está dejando sus datos para que lo contacten. Y los demás, con los distintos asesores, pueden hacerle llegar sus solicitudes, sus dudas, si quieren adentrarse un poco más acerca de cómo controlar este PLC, cómo conectarse ahora con el tema de IoT, pueden contar con nosotros. El ingeniero Camilo Botero, que está en la ciudad de Bogotá, está dejando su correo para cualquier novedad que tengan. Entonces, yo pensaría que vamos a organizar de pronto otra charla referente ya al tema de conectividad, ¿cierto? Sí, sería bien interesante pronto poder hacer una próxima charla con lo que mencionas, conectividad, y también con la pantalla, que no lo pudimos tocar. Mira que no nos dio el tiempo para que podamos mirar cómo configuramos la pantalla y la conectamos a un PLC. Creo que sería muy interesante poder hacer esa simulación también y poder mirar esas herramientas de programación que nos hacen falta. Este tema de programación de PLC es muy extenso y también requiere de que cada uno de ustedes se acerque a las herramientas para que pueda aprender, porque esto solo con capacitación no es lo único que nos va a llegar a poder conocer todas las herramientas. Si no empezamos a programar, a hacer nuestros propios proyectos, no vamos a aprender lo suficiente. Sí, aprender haciendo. Yo los invito también a que oferten sus proyectos con nuestros PLCs. Y una vez tengan sus proyectos pues cotizados, cierren sus ofertas, estaremos prestos en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Cali y en Ecuador, obviamente, a brindarles la asistencia en lo que necesiten. Una de las mejores maneras de aprender es practicando, ¿no? La práctica es lo que nos da la pericia hacia las cosas y bueno, muchos de ustedes se volverán mucho más expertos que nosotros, que manejamos un poquitico el tema. Entonces esa es la idea, tener muchos más expertos y tener una comunidad más grande de programación en cuanto a la oferta de Mitsubishi Electric. Entonces sí, vamos a organizar un tema de conectividad, como decía el ingeniero Julio, para que veo que es el tema de interés y es el tema que se trata hoy en día, es el tema de
tener sistemas IoT, poder conectarnos un PLC a nivel remoto, gracias a que hoy el FX5 nos brinda la posibilidad de web server y abre su puerto de Ethernet para poder conectarnos con cualquier periférico. Entonces, bueno, muchas gracias a los presentes por acompañarnos nuevamente. Recuerden que Proeléctrico Representaciones viene trabajando para ustedes, para hacerles llegar más conocimiento, para que se sientan más cómodos haciendo sus proyectos. Agradecemos también al ingeniero Julio por su participación con nosotros y les invito a que estén pendientes a nuestras redes sociales para que estén pendientes a nuestros eventos. Les estará llegando a su correo a los que están suscritos todo el tema de nuestras invitaciones. Pido disculpas a aquellos que quizás no pudieron conectarse con nosotros, porque esta charla era a través de Zoom, pero tuvimos un inconveniente, pero la pudimos realizar a través de esta plataforma de Teams. Quizás la próxima ya sí a través de Zoom, ¿sí? Bueno, creo que alguien estaba preguntando algo. Una pregunta. ¿Sí? Y la empresa me pidió una certificación de asistencia. ¿Podrían dármela? Sí, claro. ¿Estás en Bogotá? Sí, en Bogotá. Bueno, a los correos que te envía mi compañera Sonia o Sergio, allí Sergio Cezanne, a través del chat puedes escribirles y con ellos te podemos facilitar pues un certificado, un correo que te expedite que estuviste presente en la charla, no te preocupes. ¿Cuáles correos? Perdón, en el chat no aparece ninguno. Bueno, déjanos saber tu correo, si quieres nos escribes tu correo aquí en el chat para que mis compañeros en Bogotá te hagan llegar te contacten. Aquí Sergio está poniendo el correo electrónico. A él le puedes escribir y puede gestionar ese tema. Bueno, muchachos. Acabé de enviar mi correo electrónico. Ok. Ok, perfecto. Listo, muchachos. Agradecemos su atención. Estaremos de nuevo en contacto en una próxima ocasión para tener otro evento como este. Que tengan un excelente día y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena capacitación. Que pasen bien. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos los asistentes, a mis compañeros también. Que estén muy bien.